Bienvenido a Reflexiones, un programa que ha sido diseñado para pensar. El día de hoy vamos a hablar de la disciplina en la iglesia. ¿Aún la hay? Vamos a ver un texto que tenemos, Gálatas capítulo 6, verso 1, que dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay cosas que ya no se ven en la iglesia. Antes, en muchas de nuestras congregaciones, prácticamente se le obligaba a la gente a ir bien vestida. Las mujeres de vestidos largos debajo de la rodilla, los varones de traje o cuando menos corbata, los niños perfectamente arreglados, las mujeres usaban velo, los varones sin barba y bigote bien recortados si lo usaban. Eso en cuanto a la apariencia. Hoy en día las cosas han cambiado y la vestimenta en nuestras congregaciones se ha relajado. La mayoría de las personas, hombres y mujeres, van con jeans, playeras, zapatos cómodos, arreglados pero no exagerados, peinados pero no de manera ostentosa. Ya el uso de los velos se ha erradicado y los varones, en su mayoría, se dejan la barba. Cosas que han cambiado. Pero algo que también hemos abandonado, por desgracia, es la disciplina. Y es que la mayoría de los pastores dejan a un lado la teología cuando salen de sus oficinas. Son teológicos cuando platican, cuando están en la iglesia, pero cuando se trata de dirigir, cuando se trata de guiar, cuando se trata de gobernar a la iglesia, dejan de lado la teología y lo hacen de manera carnal. ¿De qué hablas, pastor? Los pastores de hoy somos muy buenos para hablar de las cosas que han de venir. De los 4 jinetes del Apocalipsis, del rompimiento de los sellos, toque de trompetas y derramamiento de las copas, de si el arrebatamiento es antes, durante o al final de la gran tribulación. Pero cuando se trata de disciplinar a la iglesia pareciera que se nos ha olvidado la Biblia. Muchos de esos pastores deberían arrancar de ellas Mateo 18, que es el pasaje que nos habla de ello. Pero eso no se puede hacer. Uno tiene que aceptar o toda la Biblia o nada de ella. ¿Por qué lo digo? Porque cuando saben, cuando se enteran, cuando les dicen que alguna de sus ovejas está en pecado, hacen de ello oídos sordos y siguen adelante como si eso no importara, como si eso no afectara a la iglesia. Pero este pasaje que leímos al principio nos dice que si alguno de los hermanos es sorprendido en alguna falta, en algún error, en algún pecado, ¿qué se tiene que hacer con él? Vosotros que sois espirituales, restauradle. Pero ellos dicen, es que no podemos poner en práctica la disciplina porque amamos tanto a la iglesia, amamos tanto a los hermanos, que no podemos. Y yo les preguntaría, ¿creen amarlos más que Jesús? ¿Creen que ustedes aman a la iglesia más que aquel que se entregó y murió por ella? Claro que no. Pues fue ese Jesús quien lo ordenó. No fue la religión, no fueron los religiosos. Esta es una orden dada, es una orden enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Pero causaría muchos problemas, dicen. Y en eso tienen razón. Quizás esa es la causa por la que en la actualidad, hoy en día, no tenemos tantos problemas con la cultura que se vive en el mundo. Estamos tan empeñados en parecernos lo más que podamos a Él, que por supuesto que no tenemos problemas. No nos basta con hacer música lo más parecido con lo que ellos oyen. No nos basta con permitir que nuestros jóvenes se vistan o se desvistan como lo hacen ellos. Ya también permitimos que se comporten como ellos lo hacen. Se nos olvida, quiero pensar, que no fuimos llamados de las tinieblas para regresar a ellas. Que con el llamado a salvación también tenemos un llamado a vivir de manera diferente, en santidad. Que somos salvos de esta perversa generación para no ser como esta perversa generación, que efectivamente
fuimos llamados a salir del mundo, no a ser nuevamente de él. Quizás esa es la razón por la que hay tanto pecado en la iglesia, porque no se hace nada en contra de él. Entonces quizás alguien se preguntará, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo es que la disciplina debe ejercerse en la iglesia? Bueno, lo primero que nunca debemos olvidar es el propósito de ella: restaurar. No es solo para avergonzar, no es solo para poner un ejemplo, no es solo para que otros, al ver las consecuencias dentro de la iglesia, se aparten del mal. No, es para que las personas que son disciplinadas sean principalmente restauradas. Ese fue el error de Adán en el huerto. Cuando el Señor lo viene a buscar, después de haber comido del fruto prohibido, el Señor le hace una pregunta. Génesis capítulo 3, verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora pensemos, porque ese es el propósito de este programa. Pensemos. ¿Realmente pensamos que cuando Dios le pregunta al hombre dónde está, es porque Dios no sabía y que todo lo sabe? ¿No sabía dónde estaba Adán? ¿O sería para que Adán reconociera en dónde estaba, hasta dónde había caído y reconociera su pecado? Reconociera su pecado, se arrepintiera y fuera restaurado. Pero contrario a eso, no solo no reconoció su pecado, sino que culpó a otros. Culpó a la mujer que me diste. Culpó a la serpiente me engañó. Pero nunca reconoció su culpa. Y de esa manera no pudo ser restaurado. ¿Sabes cuál sigue siendo el pecado del hombre? El hombre no reconoce su culpa. No reconoce que efectivamente está mal. Y si se lo decimos, se lo hacemos ver, siempre encontrará a quién culpar. De la misma manera que lo hizo Adán. La disciplina tiene como propósito el restaurar a la persona. Pero para eso, lo primero que necesita la persona es reconocer que está mal. Reconocer que ha pecado. Reconocer su falta y apartarse de ella. ¿Dónde dice? Vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 18 y vamos a leer de los versos del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo primero que tenemos que aprender es que dice: peca contra ti. Si tu hermano peca contra ti. Porque lo que desea resaltar es que te consta que falló. Te consta que falló. No es que te vinieron a decir, no. No es que me lo supongo, me lo imagino, creo, no. Estoy seguro que falló, estoy seguro que pecó, estoy seguro que se equivocó, porque lo vi, porque soy testigo, porque me lo hizo a mí. ¿Qué tengo que hacer? Lo segundo es ir y reprenderle estando solos los dos. Ve y repréndele estando tú y él solos. Es ir y enseñarle, Biblia en mano, que eso que hizo es pecado. Que eso que hizo no agrada a Dios en primer lugar, y en segundo lugar le hace daño a él, le hace daño a su familia, y finalmente le hace daño a su familia espiritual, la iglesia. ¿Qué pasa si te escucha y corrige? Has ganado a tu hermano. Ahora, ¿qué pasa si no te escucha y sigue pecando? El Señor enseña que vayas y se lo cuentes a 2 o 3 personas, de preferencia pastor y líderes. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Es decir, que junto con ellos vayas nuevamente y entre todos confronten al hermano y le enseñen entre todos que está mal. ¿Qué pasa si los escucha y corrige? Has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si no los escucha y persiste en pecar? Este pasaje me dice que ya no solamente se lo contemos a 2 o 3 personas, sino que vayamos y se lo contemos a toda la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para avergonzarlo? ¿Para que se sienta juzgado y condenado por todos? No. Para que todos lo confronten y le hagan ver que está mal. Ahora, ¿qué pasa si los escucha, se arrepiente y corrige? Has ganado a tu hermano. Pero, ¿qué pasa si no escucha ni siquiera a la iglesia? La escritura me dice que si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, considéralo como un inconverso, como alguien que nunca le entregó su vida a Cristo, como alguien que nunca fue cristiano. ¿Y qué debemos hacer con él? Bueno, Pablo nos lo dice, 1 Corintios 5:4. En su contexto está hablando de un hombre que había tomado por mujer a la que había sido esposa de su padre, pero que no era su madre. ¿Ok? Y dice en 1 Corintios 5:4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y se infiere que después de haber seguido estos pasos, verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué se tenía que hacer con esto? El tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué es entregarlo a Satanás? Bueno, entregarlo a Satanás no es otra cosa que sacarlo de la comunión de la iglesia, correrlo de la congregación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arrepienta y se aparte de su pecado. Y es aquí donde surgen un sinnúmero de dudas, preguntas y suposiciones. Porque nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la persona, no quiere reconocer o reconoce su pecado, pero no lo quiere abandonar y simplemente se va a otra iglesia? Ya se siguieron todos estos pasos y el paso siguiente es correrlo de la congregación. Bueno, sí, se va, se sale. Quizás hasta nos dice, de mejores iglesias me han corrido. Y se va a otra iglesia. Y lo preguntamos como si Dios no estuviera en todas partes y pudiéramos huir de Él. Cuando se nos olvida lo que el mismo salmista dice en el Salmo 139, versos del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que no podemos huir de Dios, ni yéndonos a otra congre. Así que, ¿qué pasará? Bueno, lo podemos resumir en 2 o hasta 3 cosas. La primera es que, no pase nada. No es creyente, no es hijo de Dios, así que se irá a otra iglesia y seguirá con su vida de pecado. Lo segundo es que sí sea un hijo de Dios. Y como no aceptó la disciplina de la iglesia, ahora quien lo disciplinará de manera directa es Dios. Es Dios porque en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que aunque se haya ido a otra congre, ahí Dios lo disciplinará. ¿Cómo? Mira, eso no lo podemos saber con certeza, porque eso dependerá del tamaño de su necedad. Lo que sí podemos asegurar
es que si es hijo de Dios, Dios se hará cargo de él. Pablo solo nos dice que el propósito es que sea destruido en su carne. Regresamos a 1 Corintios 5:4 y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que nos podría hacer pensar en una enfermedad, en un accidente, en caer en pobreza extrema, en pasar hambre, en fin, cosas con las que muchos cristianos hoy en día tienen problemas en creer. ¿Por qué? Porque se nos ha hablado tanto de un Dios de amor, que lo es, que nos cuesta trabajo creer que ese Dios que me ama tanto y que fue capaz de dar a su Hijo por rescate por mí, ahora me corrija de esa manera. Pero piensa, ¿qué pasaría si no te corrigiera siendo su hijo? Ahora, no hay que pensarlo mucho. Pablo lo dice ahí mismo. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios te corrige de esa manera para que no tenga que condenarte con el mundo, para que no tengas que ir a un infierno de fuego eterno. ¿Qué es lo peor entonces que podría pasarte en esa corrección? Bueno, Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, lo enseña. Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Lo que se conoce como muerte prematura, que no es otra cosa que Dios llevándote a casa para que dejes de portarte mal en la tierra. Y para ilustrártelo de lo mejor, podríamos ver un pasaje del Nuevo Testamento, ya que Pablo habla de eso, la muerte prematura, cuando enseña sobre Santa Cena. A ver, veamos. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué les pasa a aquellos que participan de Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, sin estar perfectamente conscientes de la obra de Cristo y haberse puesto a cuentas? Aquí dice, juicio come y bebe para sí. Un juicio que viene de parte de Dios. Es decir, ¿qué les pasa? Nos dice, enferman, se debilitan y hasta mueren. Muchos duermen. Muchos mueren. ¿Cuál es la manera entonces de escapar de ese juicio de Dios? Porque ninguno de nosotros queremos enfermar o debilitarnos o incluso morir, perder la vida. ¿Cuál es la forma para escapar? Examinarnos a nosotros mismos. Es decir, para no ser juzgados por Dios, nos juzgamos a nosotros mismos y nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero, ¿qué les pasa a aquellos que no se examinan y por supuesto que no se arrepienten? Dice, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Ahí está. Ahí está. La disciplina del Señor es ejercida en nuestras vidas
para evitar que seamos castigados por el Señor y que seamos condenados con el mundo. Mira, en la Biblia tenemos una historia bíblica que nos habla de esto. La Escritura nos habla de un sumo sacerdote que se llamaba Elí, al que Dios le llama fuertemente la atención porque no corregía a sus hijos. Y mira cómo le dice, Primera de Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Brincamos, verso 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Ahora, ojo, los hijos de Elí murieron por su pecado, sí, pero Elí fue responsable de sus muertes porque no los corrigió, y al no hacerlo, los honró más que a Dios mismo. Y quiero terminar, de verdad quiero terminar preguntándote: ¿cuántos pastores serán responsables de las muertes de sus ovejas? ¿Cuántos pastores que no disciplinan a sus iglesias, que porque las aman demasiado, no recibirán una palabra tan dura como la que recibió él? ¿Qué debemos hacer? Busquemos iglesias que nos amen tanto, que no teman disciplinarnos. Y así, en la meditación de tu corazón, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y bendecir tu nombre y queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas el día de hoy. Es una palabra dura, es una palabra fuerte. Es una palabra que nos hace ver cómo es que en muchas de nuestras iglesias la disciplina no existe. Cada quien hace lo que quiere como mejor le pareciere, como si no hubiera instrucción en tu palabra. Dios, en el nombre de Jesús, infunde de tu temor en nuestras vidas, que podamos entender que este no es un juego, que, bendito Padre Celestial, no hay quien nos ame más que tú, y nos amas tanto que no temes disciplinarnos y azotarnos como hijos. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos sabios, que si no estamos haciéndolo, comencemos a hacerlo, empezando por nosotros, examinándonos a nosotros mismos. Si somos cabeza de hogar, Dios, que no temamos disciplinar a nuestros hijos, quizás llamar la atención a nuestras esposas. Señor, que no los honremos más que a ti. Padre, que cuando seamos reprendidos en la iglesia, en lugar de ofendernos, en lugar de indignarnos, revisemos nuestros corazones y entendamos que eres tú hablándonos.
y librándonos de una disciplina mayor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día
háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, 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 háblame.